La Biblia, busca el libro de Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 1 y 2. Cuando lo encuentre, me puede indicar con un amén, ya lo tengo, ya lo encontré, o levantar su mano. Amén. ¿Alguna mano levantada? Amén. Listo. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 1 y versículo 2. Dice así la palabra de Dios. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Dígalo conmigo, sino a Jesucristo y a este crucificado. Nosotros, hermanos, sabemos que Pablo era un hombre vasto en conocimiento. Tenía dentro de sí mucho conocimiento para compartir. Y a pesar de que Pablo tenía tanto conocimiento y muchas cosas que decirles, Pablo se determinó a hablar un solo tema, que era predicar a Jesucristo y a este crucificado. Pablo le podía hablar en cuanto a la ley, le podría hablar en cuanto a la doctrina, le podía hablar en cuanto a las ceremonias religiosas, en cuanto a la ley judía, en cuanto a la ley romana, pero se determinó saber y conocer un solo tema, hablar de Jesucristo y de este crucificado. ¿Qué es el mensaje de la cruz, hermanos? El sacrificio que Jesús ofreció a nuestro favor, por nosotros, con todas sus consecuencias y beneficios. Ese era el mensaje que Pablo compartía. Cuando hablamos de la cruz, nos referimos a esa obra perfecta en la cruz del Calvario, esa obra perfecta y completa de Cristo en ella. No exaltamos al palo, a la madera, exaltamos al Señor que fue crucificado en el cruz del Calvario, a nuestro Señor Jesucristo. No hay otro fundamento, hermanos, porque para nosotros todo fue provisto ahí, en ese lugar, en la cruz, en el madero. Ahí fue crucificado. Y para esto, para nosotros, es una bendición porque ahí fue provisto todo para nosotros. El psiquiatra, el psicólogo, el médico, el economista, no tienen ni la provisión ni la solución. No importa el tiempo o la crisis que estemos nosotros pasando, Dios proveyó todo lo que necesitamos. Y si usted y yo entendemos esto, aunque el diablo nos persiga y nos ponga trampas, Él no podrá tocar a nuestras vidas, porque nos dio ahí, en la cruz del Calvario, poder y autoridad sobre Él. ¿Lo cree, hermanos? Créalo, hermanos. Y diga, yo soy salvo, yo soy libre, yo soy sano, porque Él ya proveyó por mí todas estas cosas en la cruz del Calvario. Le voy a platicar un poquito de una pequeña anécdota. Dice que una señora paseaba en su carriola a una bebé y la llevaba en el parque, y ahí pues ella empieza a platicar con su bebita. La bebita no podía hablar porque pues era una bebita, ¿verdad? Lógicamente. Iba paseando a su bebita y le empieza a compartir a su bebita: mira, qué bonitos los árboles, mira qué bonitos los globos, mira qué bonito. Pues en eso se encuentra un señor que viene de frente con un perrito y le dice la señora a la niña: mira qué bonito perrito. Y luego la señora se queda pensando: el señor que viene ha de pensar que estoy loca. Y el señor ni siquiera le pasó eso por la mente. Entonces el señor sigue caminando y cuando se acerca a la bebita, se acerca con el cachorrito y le dice: mira la bebita. ¿Sí me entendió, hermanos? Son interesantes las opiniones que tenemos acerca de lo demás. Es verdad. Nosotros podemos ver que una persona hace algo y decimos: este debe estar loco para hacer lo que está haciendo. Pero a veces lo que parece ser una locura resulta tener una lógica bien profunda. Así es con la cruz.
Para muchas personas, hermanos, la cruz es una locura. No comprenden de qué se trata. Sin embargo, lo que Cristo hizo allí es el evento más importante en la historia de la humanidad, que ha cambiado nuestras vidas. Y nuestra respuesta ante lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario toma un importante papel en nuestras vidas. Si nosotros decidimos creer esa locura, hermanos, si nosotros decidimos seguir en esa locura, hermanos, para nosotros, dice la palabra de Dios, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan es poder de Dios. Para muchas personas que no comprenden la locura de la cruz, esto es una locura. Es una locura creer que el Salvador del mundo está clavado en la cruz. ¿Para quién no va a ser una locura si no conocemos a Cristo, si no conocemos su historia? Que el hombre que está clavado en la cruz del madero es el Salvador del mundo, es el Salvador de nuestras almas, es el que ha provisto la sanidad, la salvación y el poder para todos aquellos que creemos en su nombre. Claro que es una locura para los gentiles y para los judíos creer que esa persona que estaba pendiendo de la cruz del Calvario fuera su Salvador. No era aceptable, hermanos. No era aceptable para las personas, porque ellos esperaban a un victorioso Salvador entrando montado en un caballo blanco con una espada brillante y que les dijera: ahora sí, todos aquellos que los han oprimido van a recibir su pago. Pero no, el pago por nuestros pecados estaba en la cruz del Calvario. Ahí donde fueron pagados nuestros pecados, donde fue pagada nuestra culpa y donde fue pagado por nuestras vidas, hermanos. En la cruz del Calvario. Por eso, para las personas que no entienden este mensaje, hermanos, es una locura creer que el Salvador está pendiendo de una cruz. Pero ese es el punto de división entre los que nos salvamos y los que se pierden. Nuestro destino se refleja, hermanos, en si decidimos creer esa locura o dejarla pasar. Si es la primera vez que tú vienes a este lugar o que escuchas de la cruz del Calvario, déjame decirte que este es un mensaje poderoso que Dios tiene para tu vida. Que Dios puede salvarte de donde estás. Que Dios puede quitar tu dolor, tu amargura, tu tristeza, si tú aceptas al que está colgado de la cruz del madero. ¿Y por qué pagó? Porque dice la palabra que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Por qué pagó? Porque nos ama. Pagó por nosotros, pagó por nuestras vidas, pagó por nuestros pecados, sin tener Él la responsabilidad de nada de lo que nosotros hicimos. Él decidió pagar en la cruz del Calvario. Me gusta cuando le dice el hombre rico al Señor Jesús: ¿y qué debo hacer si yo he guardado tus mandamientos? Si yo he hecho todo lo que dice la ley, ¿qué debo hacer para heredar el reino de los cielos? Y le dice el Señor, es importante y bien impresionante ver este capítulo y ver que dice que el Señor, cuando lo vio, lo amó. Antes de decir otra cosa, dice la palabra de Dios, cuando Él vio, lo amó. ¿Por qué lo amó? Porque Él conocía la respuesta de este joven que se iba a perder. Porque Él conoce la respuesta que hay en nuestros labios antes de que nosotros la digamos. ¿Y por qué lo dijo? Porque quería darles una gran verdad. Y le dijo, vende todo lo que tienes y sígueme. Y el hombre rico se dio la vuelta y se fue. El Salvador del mundo le estaba ofreciendo la salvación y Él la rechazó. No seamos como ese hombre rico que intentamos cumplir las cosas al 100, vivir una vida recta. Lo que tenemos que hacer es aceptar a ese hombre que fue crucificado en la cruz del Calvario para acceder a la vida eterna, para acceder a la salvación, para acceder al poder que hay en la cruz del Calvario. Y es un poder, hermanos, sobrenatural. Es un poder grandioso. Amén, hermanos. El Antiguo Testamento nos cuenta la historia de un hombre llamado Amán. Y nosotros la conocemos. Él era el general del ejército sirio, uno de los generales con poder, con autoridad. Pero él no podía controlar su propia salud. Él no podía controlar lo que pasaba en su cuerpo. Él tenía una enfermedad llamada lepra. Y su esposa tenía una sirvienta, a una jovencita, que fue capturada de los israelitas. Y esta pequeña sirvienta le dijo
a la ama: mi amo debe saber y consultar al profeta del Señor de Israel. Naamán había investigado todas las opciones para poder ser provisto de su salud y no le quedó otra más que ir con Eliseo, perdón. Eliseo le podía ayudar. Cuando llegó a Eliseo, fíjese, él esperaba por ser el general: me van a esperar con toda, así me van a extender algo, una alfombra roja para que yo camine. Y no, Eliseo le manda a su siervo para que lo atienda. El profeta no se dignó ni siquiera a salir, más bien le mandó al siervo y le dijo: vete a lavar 7 veces en el río Jordán y quedarás limpio. Y al recibir la noticia, claro que era un hombre importante, dice: ¿cómo me voy a bañar yo en ese charco, en ese río? ¿Que no son mejores los ríos de mi tierra? ¿Que no hay un mejor lugar para bañarme, para lavarme, para ser limpio, para ser sano? Y uno de sus acompañantes, con la cabeza un poco más fría, le dice: si el profeta te hubiera dicho que hicieras algo más laborioso, algo que generara más gasto, algo que generara más acción, no lo harías, no lo hubieras hecho. Y Naamán quedó convencido y se fue al río para bañarse, y salió la primera vez y no pasó nada, y salió la segunda vez, la tercera, la cuarta, la quinta y la sexta, y no pasaba nada. Y le dijo el siervo: son 7. Ya desesperado, se volvió a meter en el agua y salió limpio y fue sanado. ¿Te das cuenta, hermano? Naamán pensaba que lo que Eliseo le decía era una locura. Sin embargo, el Señor había decidido sanarle de esa forma precisa, y para que él se diera cuenta de quién era el Dios verdadero. Él podía aceptar la oferta de bañarse en ese río, o de seguir sucio, o de seguir contaminado con esa enfermedad. Lo que no podía hacer era dictarle a Dios cómo quería que lo sanara. Lo que nosotros podemos hacer es aceptar que Cristo murió por nosotros y no decirle: cómo quiero que me salves, sino decirle: Señor, te acepto con lo que hiciste por mí. Amén, mis hermanos. Dios ha decidido ofrecer la salvación para el mundo a través de una cruz, y tenemos que creerlo. Tenemos que adoptarlo en nuestro corazón. No podemos decirle a Dios que preferimos ser salvos de otra manera. La predicación de la cruz era una locura para los que se pierden, pero está la otra parte en el segundo punto, que es: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros. Es que, hermanos, quiero escucharlo bien fuerte, es que, hermanos, poder de Dios, es que, hermanos, poder de Dios. El mensaje de la cruz es poder de Dios. ¿Por qué cree que el enemigo se enoja cuando alguien quiere hablar de la cruz? Porque es poder de Dios. Porque cuando